Bienvenido de nuevo a esta clase de estudios sociales y formación ciudadana. Mi nombre es Marlon Escobar y te doy las gracias por estar acá. Muy bien. Antes de iniciar nuestra clase, recordemos las recomendaciones sanitarias que nos dan nuestras autoridades. El uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial, lavar tus manos con abundante agua y jabón. Recuerda que si te proteges, nos proteges a los demás. Obviamente, también nos tenemos que proteger todos. Ahora bien, antes de iniciar la clase, yo quiero mostrarte una pequeña actividad que se llama el profe mentiroso. ¿Qué consiste esta actividad? Yo voy a dar una serie, una frase prácticamente para no hacer eso tan largo, una pequeña frase. Y tiene que ver mucho con el tema de hoy. Media vez yo empiezo a hablar, tú te vas a dar cuenta si estoy mintiendo o no. La frase inicia así. En el año de 1931 a 1944 inicia la época de oro de Guatemala, llamado los años de la primavera de Guatemala. Ah, no, no es cierto. Tienes mucha razón. Y tienes mucha razón en lo que dices. Los 10 años de oro de Guatemala es del año de 1944 a 1954. Ahora bien, ¿por qué la época de oro? ¿Sabes por qué se le conoce así? Eh, Porque se celebra la revolución. ¿Qué revolución? La revolución de octubre. Exacto. Y ese es nuestro tema de hoy, la revolución de octubre. Muy bien. ¿Qué es la revolución de octubre? Es un evento histórico que cambia el país totalmente. Los 10 años de paz y progreso que tuvo Guatemala, que al fin tuvo Guatemala en su historia. Con esto conlleva prácticamente a que el país se declare un crecimiento económico importante. Ahora bien, ¿en qué fecha ocurre esto? Es el 20 de octubre de 1944, exactamente. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas de dicho acontecimiento? De nuestro tema que es la Revolución de Octubre. Apunta muy bien esto porque eso puede venir en una pregunta de examen y es importante que aprendas cada uno de estos temas ya que son importantes para nuestro aprendizaje. Porque no solo ustedes aprenden, yo también aprendo con ustedes. Muy bien. ¿Cuáles fueron las cosas de esto? Federico Arce, quien entonces era el presidente provisional de Guatemala, tras la renuncia de Jorge Obico Castañeda en el año de 1944, en la fecha del 1 de julio de dicho año. Arce lo que hace es llevar a cabo la manera de tratar de asustar, de prácticamente asustar a la población civil. Saca un desfile de indígenas con garrote. Pero más allá de esto, hubieron otros hechos más importantes que vale la pena mencionarlos. Como habíamos mencionado en una clase anterior, recordamos que Jorge Ubico le había bajado el salario a dichas a personas. O sea, aumentó el salario un 15%, pero no se los aumentó a los docentes. Esto conlleva a que haya un conflicto entre población y el presidente, el cual el presidente termina renunciando solo con el afán de hacer sentir a la población que dejaron ir a un gran líder. Entonces, como darle un escarmiento prácticamente. Luego de esto, él deja tres generales, el cual mencionaremos a Arce, por el simple hecho de que él fue el que toma esas medidas para tratar de intimidar a la población. Jacobo Arbenz, que en ese entonces estaba en el ejército de Guatemala, detecta esto y empieza a conspirar contra ese gobierno de Arce Ponce.
Entonces, ¿qué es lo que lleva a renunciar prácticamente al derrocamiento del gobierno de Ponce en el año de 1944, en la fecha del 20 de octubre? Se toma el control del país y esas fueron las causas. Entonces, no solo fue la causa de sacar a una persona que estaba tratando de intimidar al país, sino que también lo que estaba tratando de evitar eh, era de quitar el- lo mal que estaba la población. Se sentían sometidos, desconformes con lo que había pasado anteriormente, de un presidente que desde su tiranía los tenía controlados. Ellos no querían sentirse así, querían ser líder, no líderes, querían sentirse libres, perdón. Y entonces aquí es cuando se hace una nueva constitución con varios reglamentos que son muy interesantes. Vamos a mencionar los tres más importantes. La reforma agraria, que es el que ayuda a recuperar las tierras perdidas por los norteamericanos, por la Fruit Company, es la compañía bananera de los Estados Unidos, eh, en- quita todo el sometimiento que han tenido los indígenas, quitando la opresión que tenía sobre ellos, adorando las leyes de Jorge Ubico, y a su vez, como última, otra de las tres leyes importantes, prohíbe los gobiernos liberales. A partir del gobierno de Jorge Ubico, o sea, desde el gobierno de Justo Rufino Barrios hasta el gobierno de Jorge Ubico fueron totalmente gobiernos liberales. Eso terminando así con esta nueva constitución, esos gobiernos dejan de de estar al mando del país. Ahora bien, si nos damos al gobierno de Arévalo Bermejo, eh, declara la autonomía de la Universidad de San Carlos y la creación de la Facultad de Humanidades. Esto con el fin de incrementar la educación en el país y con el afán de proteger la, la educación del futuro de Guatemala. En esto a su vez, Bermejo hace muy importante esta labor de que él no tenía el poder pleno para poder gobernar sobre Guatemala, ya que el gobierno, ya no, perdón, ya que el ejército prácticamente lo detenía, lo limitaba demasiado. Y así es cuando en el año de 1950, tras unas elecciones transparentes, sociales, hechas, termina siendo el presidente Jacobo Arbenz. Como bien había mencionado anteriormente en la Constitución, Jacobo Arbenz declara la reforma agraria. Inicia un conflicto con la Fruit Company, esta compañía estadounidense, ya que él tenía más del 70% de tierras ocupadas a su favor. Solo imagínate eso. Y no pagaba ni un impuesto para que esto ocurriera. Es decir, esta propiedad norteamericana estaba sacando dinero de Guatemala de manera gratuita. O sea, no pagaba ni siquiera un derecho para estar ahí o un pago para el país por el utilizado de, de estas tierras. Jacobo Arbenz y tanto como Arevalo Bermejo piensan demasiado en las poblaciones menos ayudadas en toda la historia que desde entonces que llevamos en Guatemala, protegiendo más al campesino y pensando además en ayudarlo. Con este fin, Jacobo Arbenz tiene como prioridad de regresarles las tierras que habían perdido para que Guatemala, a través de esta reforma agraria, empiece prácticamente a reformar y a mejorar la economía del país, yendo del lado socialista, pensando en el crecimiento natural de Guatemala, pero esto a los norteamericanos y a los demás gobiernos de Centroamérica que realmente no tenían, que tenían compañías estadounidenses en su repertorio, tratar de recuperar al presidente Jacobo Arbenz en el año de 1954, cosa que terminan logrando desgraciadamente, como dije,
esta alegría de Guatemala dentro de un país económico que se levanta y trata de mejorar, se viene abajo por parte de de los intereses norteamericanos. Ahora bien, hay un punto muy importante sobre todo esto, por el hecho de que Jacobo Arbenz pensaba mucho en el bien de Guatemala. Tanto él como Mariano Bermejo pensaron realmente en un criterio de levantar al país por sí mismos. Pero, si recordamos un poco de la historia, después de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, empieza el acto de la Guerra Fría. Y Guatemala tener ese pensamiento socialista de parte de Jacobo Arbenz, Estados Unidos se afianza o más bien acusa a Guatemala de ser comunista. Y si recordamos un poco, luego de la Segunda Guerra Mundial existía el comunismo el comunismo de parte de la Unión Soviética. Y es cuando inicia los hechos de la Guerra Fría y Estados Unidos con ese pensamiento de que no puede tener a países así, con ese pensamiento socialista o comunista, como nos acusaban prácticamente, decide actuar para no solo recuperar lo perdido realmente durante la reforma agraria, porque la reforma agraria hizo demasiado bien, no solo en el hecho de pensar en el bien del campesino, sino que también trata de competir con Jacobo Arbenz poniendo una planta eléctrica, carreteras nuevas para comunicar países y hacerle, bueno, departamentos, mejor dicho. Y con eso mismo logra que eh, el interés de esta compañía estadounidense termine bajando, sí, termine complicándose. Entonces, estos fueron los 10 años de oro, de la época de oro, que se celebra anteriormente, como expliqué, cada 20 de octubre de cada año. Y muy bien, tenemos una pequeña actividad. Quiero que entre ustedes, en la base de los comentarios, hagan un pequeño foro. Su opinión sobre la reforma agraria, o más bien sobre esta revolución de octubre. Si estuvo bien, si estuvo mal. Usen realmente su pensamiento y pongan lo que opinan de esto. Recuerda que también puedes pasarla en hojas de línea y usar lapiceros. Solo comenten realmente esto relacionado al tema nada más y yo te agradezco por estar aquí. Mi nombre es Marlon Escobar. Yo te agradezco tu atención. Hasta pronto.